Hay en 3 victorias. 2. Ah, 2. El otro no. El otro no. 2. Ahí Eso está. Vicky. Lo moderno, güey, mira. Lo moderno. Es la Vicky. Salud, al de la cámara. Estoy ofreciendo 3 pisos de 1000 y 3 pisos de Carlos V. ¿Por cuánto? Yo soy Cherokee de corazón. Yo soy Cherokee de casta y honor. Los Cherokees fueron un club, es un club de fútbol americano, Sí. fundado en el 68. De ustedes, ¿no? Ya ven, aquí está el Don, fue a verme a jugar. Pues formaron parte de mi vida entre los, ¿qué? ¿Una Magnum quieres? 9 años hasta los 26, 27 digo. Estuve casi 18 años de mi vida ahí, primero como jugador de infantiles, juveniles, intermedias, hasta llegar a lo que fue la Liga Mayor. Y después también tuve un ciclo como de coach, como del 1991 al 2003. Al 2003 tuve de coach. Prepara el quarterback. 3 corredores atrás. Empieza a hacer un pase. ¡Ay! Le pegan al quarterback. Y marcan pase incompleto. No están nada contentos los coaches ahorita. Desde niño estás golpeándote los hombros, la cabeza. Antes no se lastimaban tanto como ahora, pero sí es un deporte rudo. Y padre, ¿no? Sí te sube la adrenalina y te prendes y te pones ahí aguerrido con tal de ganar el juego. Va el pase. Y la completa. Sigo siendo fan, es un deporte que me gusta mucho, me dejó mucho y también me quitó mucho tiempo. No la toma de primera intención, ahora sí, por aquí viene el gol, buscando su carril, ahí lo tiene. Conocí a muchos amigos que hasta la fecha son unos de mis mejores amigos, están ahí. Unos ya están casados, unos tienen hijos, otros no. ¿Jugaste con ese? Pero que sí, mi casquito, Ya te cabe, güey. Ahí teníamos 8 años, 9 años digo, la primera temporada que jugamos y ahí está la última. Tenemos ahí 24 o 25, no me acuerdo. Como el inicio y el final, pues fueron como 15 años jugando seguidos, 15 o 20. El Paja. ¡Como hermanos! ¡Pasito! ¡Pasito! Aquí está Caco, Pacheco, el famosísimo Carlos Pacheco. Todo por eso otra ronda. A ver, a ver. Pero aquí todavía tenía pelo el Paja y el Caco todavía no pisteaba. El Tala.
y yo. Aquí. Estamos aquí con estos muchachitos. Vamos a tratar de medir sus opiniones, de saber qué piensan. ¿Tu nombre? ¿Qué opinas del partido? ¿Cómo lo sientes estos de Balbuena? Está muy poco Ah, qué bueno. Ah, perfecto. Lupita. ¡Místico! 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 Mira, me dejaba mi copetito de Vanilla Ice. He pintado como naco. En la secundaria 150 y ahí me corrieron por desmadroso, porque luego ahí me iba yo de pinta con los muchachos. Nos saltábamos por los baños la barda y ya me tuve que repetir ese año porque pues ya no me dejaron terminar el año y aparte en otra escuela ya nunca me aceptaron. Y regresé aquí a la 280 y me aceptaron y ahí terminé la secundaria. Luego ya nos fuimos a lo que es la prepa abierta. Ahí fue un fracaso total. Ahí sí no sé, no fue buena opción. Y luego ya nos fuimos a lo que fue el YUM. Es una prepa que tiene el sistema abierto, pero es cerrado. O sea, como te dice, esa puerta cerrada. O sea, sí es una escuela que entras y tienes que entrar a fuerza a las clases. Es como más, ¿verdad? Y ahí estuve un rato. O sea, segunda prepa. Ya es la segunda prepa. Y ahí ya me di el break de que ya no estudié como en 2 años. Sabes que con los gemelos no te aburres. O sea, son unos tipos muy ocurrentes, ¿sí? Pueden ser ellos dos y una persona más y es como si estuvieran 20. Vamos a joder todos los chambelanos que se encuentren. Vamos afuera, vamos afuera. Los que chutan por el otro lado también, la boca. Ya se quieren ir, Roberto. A las 3 que se vayan. ¡Los gemelos! Y a esa edad, ¿qué dices? Es diversión, te la quieres pasar agradable. Cero estar triste, ni mucho menos. Te vas a estar riendo de tontería y media, ¿sí? Pero vas a estar teniendo un lapso agradable. Así que te tienen con la sonrisa a flor de piel. Ya de bien pedo el cactus por ahí. ¡Ay, que no brinque espuma! 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 Claro que sí, un aplauso fuerte para la quinceañera. Pero con mamá, la verga es Superman. Con la verga es Superman. Que chinga su madre la universidad. Yo conocí mucha gente de su círculo de la parte del americano que eran chavos de lana y que de repente tú los veías convivir aquí en la unidad con nosotros o en su casa y preferían venir a casa de los gemelos. ¡Un Arturo todos! Por ejemplo, sobre todo de Fernando, era, más que gandalla era vale madre. O sea, era
Ok, sí. Está. Era más, ¿sabes qué? Yo hago y deshago y me importa un cacahuate lo que pueda pensar mi papá, mi mamá. Ya traíamos la mata de groncheros. Mira, el Tala y yo. Qué bien, chévere. Y pues era novatada, tenías que vestir de mujer en la intermedia. Pues sí, éramos un desmadre, güey. Como todos, pues hazte cuenta, pues éramos como 20, 25 que salíamos de fiesta, después de los partidos. Yo agarraba la peda con Caco, o sea, haz de cuenta que de repente un jueves tranquilón, pero de repente si agarrábamos la peda de los viernes, por ejemplo me llamaba, ¿no? Me decía, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues que vamos a echar unas chelas acá. Y ya jamás regresaba, ya regresaba hasta el domingo a mi casa. Si nos veíamos el viernes, puta, y luego la terminábamos hasta el domingo. Nos íbamos a la casa de un amigo, amanecíamos en La Bruja desayunando y de repente le llamábamos a un cuate y nos íbamos a su casa. De repente se nos acercaba ya sea el Paja o el Tala, pero ya nada más se quedaban la noche normal del sábado, pero yo como nos traíamos encarregados, yo ya me seguía hasta el domingo, ya buscábamos a gente como a las 2 de la mañana, les despertábamos, les tocábamos la ventana, les tocábamos el claxon, el chiste es que tenían que abrir para que nos dejaran entrar para chupar. Hasta las novias de nosotros nos iban a rescatar, les llamábamos el rescate, ¿no? Les echábamos un phone y si no era la novia del Pacheco era la mía y nos traían un bar o nos llevaban en sus coches a seguir la peda. Caminando a las 6 de la tarde bien pedos, yéndonos a otro lugar, ya se nos había acabado el dinero, le pedíamos dinero a un señor, ya nos daban como 1000 pesos y seguíamos la pinche peda. No. En ese tiempo pues ya, yo hablando con mi papá, él me decía, pues ¿qué vas a hacer de tu vida? Ya te estás un buen break, ya estás pura fiesta, puro break, no haces nada. Recuerdo que tenía 19, 20 años cuando empecé ya estaba grande. Entonces ya me dice mi papá, me dice, no, tienes que hacer algo. Estás perdiendo lo más valioso que tienes, que es la juventud, y aparte pues no hacer nada. Entonces te quieres ir a cargar. Y de repente me fue a buscar un trabajo, fue a buscar un trabajo donde me pagaban como, creo que al mes me iban a pagar como 1000 pesos y era como cargando. Y ya mejor me regresé y ya mejor dije, no, mejor sí voy a estudiar. Sí va a estar duro la vida y ya fue la decisión. Mercadotecnia estudiamos. Eso sí fue por influencia de mi papá de la carrera del futuro. Sí nos decían, no, mercadotecnia tiene mucho futuro aquí en México, aprovechen. Y pues no me arrepiento de estudiar mercadotecnia, pero la ejercí muy poco, creo que nada más un lapso de 2, 3 años. Después ahí ya no la pude ejercer. Con el Monín, estuve en las losetas con el Monín, luego estuve de volantero y luego estuve yo practicando ahí con mi papá en publicidad también. Y después ya dimos un brinco a 2 agencias, una que fue la de mi papá y otra del Guillermo Zamacona, que estuvimos en publicidad. Y después ya nos terminó esa época, después me fui a GNP, y estuve 5 años en GNP trabajando en seguros. Pues es que
tú no sabes realmente en qué vas a terminar el otro día. O sea, podrás ser mercadólogo, pero unos que hasta terminan siendo taxistas, otros contadores terminan trabajando en las bodegas, ¿no? Y eso es porque en nuestro país no hay esa bolsa de trabajo que te prometen tanto y que vas a salir de la universidad y vas a tener el super trabajo o lo de tu carrera, ¿no? Yo más bien estuve en esos trabajos porque de repente, pues aquí en la casa no había lana, pues el primer trabajo que te encontrabas es el que agarrabas y pues órale, o sea, traer lana acá, pues para comer, que era lo importante. Empiezan a tener parejas, ¿sí? Evidentemente sus primeras parejas sí eran así como que bien psycho, ¿no? Tú decías, no, aquí se juntó el hambre con la pobreza. Sí, unas chicas, o sea, el loco y una novia bien loca. Y así una cuata de su estatura que tú decías en cualquier momento lo va a golpear. Después, hacia el sí se golpearon, ¿no? Que sí se golpearon. Y de repente te llega con una chavita totalmente diferente, ¿sí? Que tú la ves toda nerd con unos anteojos y dices, caray, o sea, ¿cómo de lo totalmente oscuro puedes, de lo grotesco a lo sublime, ¿no? Así el cambio. ¿Qué onda, amor? ¿Qué debo de decir? ¿No vas a decir nada o qué? Sí, amor, que estoy muy contenta porque ya nos vamos. Pero no me la pares tanto, no seas desgraciado. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? En la universidad nos conocimos ya, pues yo la conocí desde el 98, 99, casi toda la carrera, y empezamos a andar ya saliendo el último semestre, estuve con eso. Ahí está, ahí graba, mira. No seas pinche narciso de mierda. Se nos olvidó el Julio, cabrón, no mames. Un saludo, Julio, donde quiera que estés. Con cuernos también. Qué culero. Te empieza a plantear que ahora es su nueva pareja, que tiene cierta proyección, que la pareja es la que en ese momento lo estimula para que se vayan a Canadá porque ella tiene ciertos conectes allá. Ando buscando por 4 trajineros. Yo brinqué el otro, dice. ¿A la que no va con nosotros, rico? A la que no va también. ¿No está por ahí mi novio? Lo que pasa es que Paulina tenía amigos ahí en la universidad. Entonces le comentaban a Paulina como en el 2002 que debería ir allá. Ah, tienes que ir a Canadá, que el desmadre está chingón, que tienes que irte a estudiar inglés. Y un día, pues yo me acuerdo que platicando con Paulina en una fiesta, me dijo, oye, ¿cómo ves? Resultó la idea de que unos amigos de aquí de México se fueron a Canadá y que está muy padre y que pues, allá nos espera gente que ya me conoce. ¡Amigas! A mí cuando me ofrecen la oportunidad, pues así como que lo vi como más allá de nada más ir a Canadá, sino que mudarse y tratar de hacer algo allá, como pues, una vida. Vamos y vamos a hacerla allá en grande, no tanto como por ir a estudiar inglés, sino que ya hacer otro tipo de vida allá. ¿Cómo te sientes? Bien, estás parladona pero chida. ¿Sí? Sí. ¿Y qué piensas? ¿Vas a triunfar o no? A huevo, sí vamos a triunfar y nos va a ir súper chido. Y si no es en una, es en otra y hasta que nos vamos a caer, nos vamos a seguir levantando. Prométeme que vas a mojar diario. Yo me acuerdo toda la fiesta que tuvimos de las trajineras de despedida, que ahí hasta Carlos Pacheco dice, no te vayas, te voy a extrañar, ¿no? Pero creo que ya era algo definido y era algo que sí quería hacer, irme a Canadá, experimentar algo. No te vayas, hijo de la verga, te voy a extrañar un chingo. ¡Ole, subí! ¡Paulina! Yo vuelo en el 2003, exactamente el 31 de agosto del 2003, vuelo. Y al otro día ya nos estaban esperando estos chicos mexicanos, eran 3 hermanos. Fíjate que traía poco información acerca de lo que era Canadá. Lo poco que sabía era que
se ganaba dinero trabajando así en la construcción y todo eso, pero no sabía qué tan difícil era quedarse, o sea, los permisos de trabajo, el tiempo que te da como emigración, como 6 meses nada más, y tienes que renovar tu visa. Todo eso yo no lo sabía, o sea, es que más bien agarré mis maletas y dije, sí la vamos a hacer, nos vamos a quedar allá. Pero pues no era así como lo había yo planeado al principio, pues de ahí nació todo. El día que yo encontré mi departamento fue por parte de estos mexicanos. Nos conectaron con una canadiense. Estuvimos viviendo alrededor de un mes o mes y medio, casi 2 meses en el apartamento. Después llega Enrique, llega con otro amigo Luis, y luego a los 20 días después más llegan otros 4 más amigos de México que los conozco desde aquí, y ahí crece la necesidad de buscar en el periódico una casa para que viviéramos todos juntos, que era el plan de que nos iba a salir más barato la renta y que sí es mejor, ¿no? O sea, mientras más somos en una casa, pues las rentas eran como de 300, 400 dólares por cada uno. Mi jersey de los Maple, está bien enojada. No, no vengo enojada, yo vengo muy contenta. ¿Está? Yo estoy feliz. Ahí está el Don Ramón. Me acuerdo que mi hermano consiguió un trabajo ahí en una agencia. 15 días cuando llegaron ellos después, consiguieron un trabajo ahí, una panadería. Cocinábamos donitas y cocinábamos bagels y cocinábamos pizza y de todo le hacíamos ahí. Sí, aparte nos tocó en un horario bien pesado porque empezábamos a las 11 de la noche y terminábamos a las 7 de la mañana. Donde estaba yo con Enrique al principio era agarrar unas charolas y ponerlas en un horno rapidísimo, aventarlas. Y se iba el pan y se horneaba y así cuando salía la primera línea ya tenías que estar poniendo la segunda y luego así se iba y luego la tercera y luego venían en vertical así, tenías que agarrar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, paz, paz, paz. 8 horas seguidos, teníamos 3 tiempos, un break de 10 minutos al principio, luego el lunch que era media hora y otros 10 minutos de break antes de salir y así era como nos turnábamos. Buenos días, familia Villanueva. Ahí como ven la hora, son las 5:47, estamos a -6. Y el factor viento pues ya ni lo pusieron. No soy obrero, soy obrerísimo. Esa es era una nueva etapa para mí. Yo no pensaba mucho que si estaba estudiado o no estaba estudiado. Yo lo que quería era aprender y estar en ese país. Tratar de conocer más cosas, aprender más cosas. O sea, no me molestaba estar en una fábrica y no me molestaba nunca trabajar en la construcción. Vámonos. Lo mismo de siempre, lo mismo. Ah, qué bonito, me está nevando. Las 6 de la mañana, las 6 de la mañana y todo sereno. Vámonos. Ay, pues como ven, ya nos vamos a trabajar. Me mandan un trabajo en la mañana a la panadería ganando $8 y me ofrece la misma agencia un trabajo de $8.50, casi $9, creo que fuera $9 y muy cerquita de mi casa. Ahí venimos caminando en medio del solecito, mira, una toma, qué toma, caray, ni siquiera los de TV7 sacan una toma así.
Mira. Y seguimos caminando nosotros. A ganarnos nuestros $9 de obreritos. $9 la hora. Y dije, ay, esta es buena oportunidad. Y en ese tiempo yo me decido a cambiar de trabajo. Y me fui a una, ¿cómo se llama? Una fábrica de metales. Mira, venía aquí trabajamos. Llegamos, ahí cuenten el tiempo. Fernando Villahueva. Villahueva, Villahueva, sí me pusieron Villahueva. Hacían lámparas, hacían un buen de cosas ahí, de que todo se trabajaba en metal. Todo lo que hacíamos nosotros, que éramos la parte de lo que era la materia prima que agarramos, todos los metales, había que doblarlos, había que cortar, había que doblar, y había que empacar, y eso, o había que poner alambritos, hay un buen de cosas que teníamos que hacer. Yo me acuerdo que la máquina al principio estaba funcionando bien. Yo llegué, había doblado y cortado los metales sin ningún problema. Y hubo el break y de repente regresé y no llevaba ni 10 minutos cuando de repente yo sentí mi mano que, pues, calientísima, no me recuerdo que hice un movimiento así y esta mano estaba, y recuerdo que recojo las piezas de metal. Y de repente, nada más siento que mi mano así como que se siente todo caliente, así caliente. Y yo así, ¿qué pasa aquí? Cuando miro, pues hazte cuenta que pues así, pues date cuenta que salía la sangre como si te habían abierto una llave aquí en mi mano y toda la sangre salía así. Pero yo nomás sentía todo caliente, no sentía dolor, sino toda la mano caliente, caliente, caliente. Me agarraron, me pusieron un torniquete. Y esa es la parte medio fea de la fábrica porque pues, yo pensaba que en Canadá, aunque no tuvieras papeles o si tuvieras, pues se hacían responsables o a lo mejor te ayudaban un poquito, o no eran tan gachos, ¿no? Porque date cuenta que yo me acuerdo que mi supervisor me hace el torniquete, me ponen varios trapos en la mano para que no siguiera yo sangrando. Y no sé a quién se le ocurre de la fábrica llamar al 911. Y el chiste que como a los 15 minutos, o 20 o menos, o 15 minutos, ahí me sacan donde estábamos trabajando en la parte de atrás, me sacan de la fábrica, me sacan con Arturo y nos cierran, ¡pum! A los 2 minutos sale un supervisor, no sé qué, con los dedos en la mano. Hazte cuenta, con los dedos de mi mano en una bolsa con hielo y me los dejan. Y me vuelven a cerrar y es tu problema. Llega la ambulancia, me ven, me suben a la ambulancia y lo primero es que me empiezan a inyectar en la mano. Yo de hacer morfina o algo así para el dolor. Entonces me empezaron ya me empezaron ellos a curar y tratar de cerrar la herida ahí. Y me fui a emergencias allá. Y ya jamás volví a saber nada de ellos. Ahí me corrieron, me dieron como una patada en el trasero. Dale, sáquese. Ya se accidentó, ya no nos hacemos responsables.
Y de ahí pues ya regresé a la casa, como en la noche, pues todos así tristes, pues qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a pasar porque pues, no sabíamos cómo nos iban a responder, si me iban a pagar o si me iba a curar ahí o me iba a regresar luego a México. O sea, mucha gente de nosotros, ¿sabe? Como Arturo o alguien, ahí se separaba más porque pensaban que iba a ser un gran problema para ellos el asentado, porque él seguía trabajando y que nos iban a mandar a inmigración y que nos iban a demandar. Entonces empezaron a hacer, pues ellos se mudan a otro lugar, entonces ya nada más se queda Enrique, su novia, Paulina y yo, ya nos quedamos los 4 en la casa. Estamos bajando las escaleras de 2 tracas y no me grabes la maniciris. No te la grabe, güey. ¿Gracias? Y empiezan los problemas económicos porque sí, yo me acuerdo que pagamos como $8,000 o $9,000 esos por 2 días en el hospital y pues fueran todo lo que yo llevaba, los ahorros, más dinero de ellos, de Paulina. Me hicieron un préstamo el papá de Paulina como $1,000 más para completar lo que fue la cirugía, porque al fin de cuentas sí fue una cirugía, o sea, porque me cortaron ahí los dedos porque traía los huesos salidos y el dedo quedó aplastado y cortado, entonces ya no servía, o sea, ya era algo que no se podía poner de regreso. Entonces el doctor decidió cortar y de repente pues aquí todavía se ve algunas marcas de que pues, ellos jalaron la piel aquí y me cubrieron y fue lo que más trataron de hacer y por eso me cobraron un buen dinero, pues no tenía seguro, entré como turista, entonces ahí quedó ya. Y el Tala está chupando una chela. Una para el calorcito, porque estamos aquí en la casa Irris. La familia Villanueva, mira. ¿Dónde es? En la casa de mi abuelito, el paterno, sus hermanos, mi abuelo, su hermano, su qué tío. lugar de México? En la colonia Nezahualcóyotl. No, solo la familia y mi mamá. Y nosotros aquí está Enrique o aquí está yo. Igual él la tomó. A lo mejor él la tomó. Aquí creo que ya iba a fumblear mi jefa. Sí, es mi papá y mamá, en la misma vecindad. Eso es en la colonia Doctores, en la Guerrero, en la Merced, la Doctores, en la Doctores. No sabían que íbamos a ser 2. Hasta el momento en que nacimos supieron que éramos gemelos. Un día estaban aquí mis papás y me acuerdo que mi mamá salió y estaba lloviendo. No me acuerdo si fueron a componer, bueno, ella fue a componer el coche o salió a ver. ¿Ustedes? Sí, tenemos un Volkswagen. Y salió y de repente, pues ya nunca regresó. Yo me acuerdo que ese día estaba llueve en las noches, así, un trueno así. Y no, pues nunca regresó ya, ni el otro día, ni al otro día. Entonces mi papá empezó a hacer la búsqueda. Pues, ¿dónde está tu mamá? Le habló a sus hermanos, le habló a sus cuñados. Y ya hicieron una búsqueda así general entre todos. Hasta que un día, creo que después de 3 días o 4, la encontraron en la Cruz Verde. Y ya ¿Y cuánto tiempo? Ya llevaba como 3 o 4 días que no la habían reconocido quién era porque no traía identificación, no traía nada. Iba conduciendo y que un señor, bueno, para empezar no tenía buena visibilidad el coche porque no limpiaba bien
Ah, por la lluvia. Por la lluvia, ¿no? Entonces dicen que venía un güey hecho la más y en una curva aquí sobre Tláhuac, pues ya pues no pudo desviarlo. Se agarró y dio el volantazo y creo que salió disparada para uno de contención y ¡puf! Como no traía cinturón de seguridad ni nada, creo que el guamazo fue en la cabeza, así, ¡paz! O sea, le mató todas las neuronas y todo. O sea, pues perdió todo el conocimiento, todos los huesos, pues quedó paralítica, todo eso. Yo tengo muy pocos recuerdos. Lo que sí sé es que la abuelita de Toño se la llevaba a diario a la clínica 25, bueno, no, la clínica 32. Ahí teníamos, sí, aquí en la 32 tenía servicio ella de diario de 2 horas de rehabilitación. Y la llevaba, aquí venía la ambulancia, una verde, venían con una silla y ya, y la señora se la llevaba, porque como eran las tardes, yo me iba a la escuela, mi papá se iba a trabajar, era la única persona que le echaba la mano. Y ahí duró, pues yo digo que un año completo en esa rehabilitación. Recuerdo que hasta que me cambiaron de escuela, mi papá nos envió a la casa de mis abuelos, hicieron los cambios de escuela. Pero duramos muy poco, creo que medio año o un año, más o menos en la rehabilitación de mi mamá y todo lo que pasó. Pues ya regresamos otra vez para acá y otra vez nos volvieron a inscribir en la misma escuela hasta de los cafés. Porque yo cuando regresamos aquí a la casa todavía no caminaba, entonces yo tuve ese año entrenando. Sin caminar. Ajá, sí, en silla de ruedas y todo. Y después ya cuando llegamos, pues ya se empezó a levantarlo, pues varios ejercicios de rehabilitación, de moverle las piernas, tratarle de despertarle los músculos, estirarlos. Ya sabes, la clásica la rehabilitación para los que ya han quedado así como los huesos todos tensos, ¿no? O sea, de que no te mueves por mucho tiempo, pues a empezarlos a agarrar otra vez, hacerles una otra vez. Y ya, no me acuerdo qué día empezó a caminar, porque sí no tengo ni fechas ni recuerdo, pero sí un día me acuerdo que ya caminaba y hasta iba a los partidos ya de los Cherokees. Mi hermano y yo éramos pamboleros, como se dice en el bajo mundo del fútbol, éramos pamboleros en los Pumas. El equipo se llamaba Los Ratones. No imaginábamos que íbamos a entrar al fútbol americano nunca, siempre puro fútbol. En realidad lo que nos llevó a jugar el deporte del fútbol americano fue que que nos corrieron del CEU, de los Pumitas. Y 2, cuando sufrió el accidente de mamá ya no había nadie quien nos llevara a entrenar, porque pues de aquí de la casa para allá estaba lejos. Entonces cuando sufrió el accidente de mamá, mi papá buscó como una actividad para distraernos de todo el momento que estaba pasando ahí. Ya me dice, no, pues que hay que jugar un deporte, que no sé qué. Y dice, ay, me acordé, hay unos como de color café ahí por el Avante y por Cristo. Dijo, vamos, ahí hay un equipo que son de café, así no me acuerdo qué nos dijo. Y fuimos, y desde que llegamos, el coach nos dijo, no, vengan mañana. Y nos aceptaron ahí. Llegamos con los uniformes de fútbol. Los del Puma, sí, entonces todos se burlaban de nosotros, pero pues el chiste era entrenar y luego nos integramos y nos dejaron y nunca nos corrieron, o sea, nos enseñaron a jugar ese deporte y nos gustó y ahí nos quedamos. Oye, mijo, tú el 35, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y tú? Enrique. ¿Qué piensas del manejo que han hecho sus coaches con ustedes? Bien, muy bien. Más que vale. Que van a ser campeones. ¿Sí? ¿Estás contento, verdad? Ándale, pues.
Aquí vamos a saltarla, mira, bloqueando sus primeros años de fútbol americano. ¿Era bueno? Sí, era bueno, hasta soltarla. Sí, era bueno bloqueando. Está, 66, 66, the number and the beast. ¿Siempre usó ese? Sí, no, después ya se cambió de número, ya jugó con el 9. Sí, yo creo que en esos momentos, yo nunca los he vivido solo, siempre ha estado el Enrique conmigo, así es que yo creo que es una ayuda, ¿no? Como que es un apoyo, son dos, como que ya no te sientes tan solo, ¿no? Entonces ahí vas. Y como vamos a las mismas escuelas, pues es lo mismo. El mismo deporte. El mismo deporte, misma escuela, los mismos amigos, siempre es importante, ¿no? No sé si individualmente alguien que haya pasado un momento así, se lo supera así tan rápido o tan fácil, porque sí es difícil, pero pues, como te digo, o sea, al lado de alguien, como que vas a la escuela y ves que te dejan, pero pues vas con el otro, ¿no? O sea, no hay bronca, ahí viene el Enrique, ¿no? Entonces tú caminas y, pues ahí estamos los dos, necesitas algo, sabes que el Enrique está en el otro salón o en el otro edificio. O sea, tú sabes que hay alguien ahí cerca de ti. Entonces yo creo que esa es parte importante de la vida de los gemelos, ¿no? Y más que nos pasó a nosotros esto, pero... Yo a la fecha en papá lo veo como el líder todavía de la familia, o sea, nos dejó marcado que cuando quieres o amas una familia, o sea, no importa en qué etapa estés o qué te haya pasado, pero él siempre se quedó, él se apoyó a todos, o sea, él tomó la actitud de que en vez de vámonos para abajo, no, a ver, vámonos todos para arriba y vamos a hacer esto, y empezó a organizar, no, yo voy a hacer la comida en las noches, se las voy a dejar preparadas, ustedes se van a la escuela, les dejo los 2 pesos para el camión diario, yo me tengo que ir a trabajar, tengo que traer dinero hasta casa, pide ayuda aquí arriba con la señora, se empieza a organizar, empezó a organizar bien las cosas, fíjate, y siempre nos decía, vamos para adelante, aquí nos acabó esto, las cosas van para bien. Aquí es cuando se graduó mi papá, la ESCA, de contador público. De mi papá cuando era joven, mamá, el pinche Tala, eso sí, quién sabe quién sea, porque no los distingo. El equipo del fútbol. Man. ¿De quién es tu papá? Sí, de mi papá. Quién sabe cómo se llamaba. Pero eso sí, tenían para las caguamitas. Cuando empezó a tomar mi papá el deporte de correr, maratones, él practicó puro deporte del llano y nunca se puede entregar un deporte así como unos Cherokees, un club, algo así. Pero es un señor que siempre ha leído desde muy chavo, sí, es muy culto en eso, siempre lo ves leyendo libros, lo ves leyendo el periódico, lo ves leyendo muchos, de todo, sabe artículos, te puedes sentar a una mesa y platicar de cualquier tema con el político, social, cultural, musical, el deporte, en lo que quieras. Entonces, en todo eso del que él aprende desde chavito, siempre él sabía que una actividad, tanto como el estudio deportivo, ya sea musical o de lo que acompañe tu crecimiento como niño, siempre va a ser el complemento para que seas mejor, que te saque de las calles, ¿no? de la droga o del vandalismo, de todo eso. ¿Algún comentario de alguna jugada especial que quieras hacer? ¿Alguna jugada que te haya gustado? Una intercepción muy importante. Han sacado la jugada, se echan para atrás, parece que viene un pase, si lo han hecho. Lo ha interceptado nuestro número 35, es uno de los gemelos, va avanzando, lo han derribado, pero ya ha hecho su trabajo. A veces hasta nos apuntaba a los deportes sin saber, ¿no? Y de repente ya llegaba y estaban las carreras ahí de la alberca olímpica. ¿Qué hora qué? No, ya tienen que ir mañana al waterpolo. Entonces dices, órale, ¿está loco o qué? No, o sea, simplemente que tienes que tener un complemento en la vida, o sea, conocer más gente, actividades y... No sé, para él siempre fue importante eso. Y los Cherokees, sí llegó un momento donde los Cherokees fueron muy importantes para él. Ahí tenemos a los muchachos equipándose ya, listos para este crucial encuentro. Mucha suerte, muchas ganas, sientas un poquito. De repente descuidaba muchas cosas de la escuela o no, tienen que ir a jugar bien el próximo sábado, no sé qué, y que el campeonato, y muy clavado, compró sus cámaras, nos grabó y todo eso. Y él siempre ha sido muy así como que
tienen que hacer algo aparte del estudio, de su trabajo, siempre se complementan con algo, ¿no? ¡Cherokee! ¡Gran posición de campo de los Cherokee! ¡Bien nuestra defensiva! ¡Gran actuación haciéndolo cumplir! ¡Vamos por ellos! Mucha gente le preguntó por qué se quedó, porque hay muchos padres que ven una cosa así y dicen, ay, nos vemos, ¿no? Digo, sin accidente y sin... Sí, dices, ahí nos vemos, es su problema, yo ya no me hago cargo de ustedes y adiós, a ver qué, cómo, que Dios los ampare y ahí nos vemos. Entonces, no, él toma esa actitud de que no, yo me quedo, voy a sacar adelante a mis hijos y vamos. Mira, las primeras semanas no pensé en nada, me dolía mucho la mano, o sea, porque se hincharon demasiado y era un dolor que en las noches decías tú, no se lo deseo a nadie. Yo creo que sí hubo un momento donde yo dije, sí me regresaré, no estaba seguro, o sea, decía, ya valió porque, pues ahora en qué voy a trabajar, ¿no? Además aquí en Canadá que pues, nadie me conoce y aparte todos los trabajos son físicos y hay que usar las manos, dije, pues ahora qué voy a hacer. Entonces me calmé un poco y 2 semanas después, o no me acuerdo qué día, pues ya llegaban mis papás también, echarme la mano ahí. Vamos en el tranvía de México, que le iban a atropellar, cruzando la calle. A ver, con su gorrita de los... Con su gorrita de los... Blue Jays. Y empezamos a platicar acerca de la decisión que habíamos tomado nosotros de haber ido a otro país y tratar de hacer las cosas bien allá y trabajar fuerte. En esas 2 semanas, pues todo lo que se habló con ellos y pues todo el pasado que te sigue en tu familia, o sea, el accidente de mamá, Enríquez, cuando lo operaron y todos los que siguen adelante esas personas. Yo creo que mi papá en un momento me conecta y me dice, pues ya viste a todos, tu hermano, tu mamá o él, pues nunca se dan por vencidos, ahora te toca a ti. Vamos a... Y mañana... Hace mucho frío, hace mañana rehabilitación, y acá mañana vamos a retención, el jueves... El jueves no. El jueves por eso nos vamos a otro. El jueves... O sea, yo nunca había pisado un hospital, nada más iba a ver a ellos. Siempre me tocaba echarme mis tortitas de jamón allá afuera y estar allá afuera esperándolos y echarle la mano a ellos lo que era irnos en la ambulancia, ¿no? Yo nunca había pisado un hospital hasta ese día que pasó lo del accidente. Y ahí fue donde empezó todo y él me dijo, pues no te des por vencido, sigue luchando. Y yo le platicaba y fue en el Niágara que le dije, no, pues sabes qué, pues sí me voy a quedar. Yo solito le dije que quería aprender inglés, que quería seguir trabajando, pero que quería recuperarme primero, porque si ya yo pensaba regresar a México, no podía yo romper ese proceso hasta que yo estuviera bien, pues ya me estaban curando, sería como que venís acá y conseguirte un doctor y a ver quién me va a ayudar. Me despedí, le dije, ¿sabes qué? La verdad es que no sé cuándo te vuelvo a ver, pero sí, estoy decidido a quedarme y así es mi vida aquí. Un saludo a toda la banda de los Cherokees. Cherokees. De la CTM. CTM Culhuacán, bachiller 89 por la izquierda. Guam. Hasta allá va a llegar esa película. A finales del 2004, que ya había estado, creo que me recuperé por allá por agosto, casi ya estaba bien recuperado. Y regresé a trabajar otra vez, empecé a hacer mi vida otra vez normal. Hijos de su madre se rayaron. Pásate, güey. Entramos al basemancito. No está mal, fíjate, porque ese lado también ya tiene tiras. Está grande el basement, cabrón. Chingame. Oye, muchachón, dice.
Ahí está tu escritorio, güey, tu computadora. Pues órale. Antes de que se fuera al Tala ya nada más éramos 4. ¿Quiénes eran? Estaba Paulina, estaba Claudia y Tala. Después ellos se deciden regresar en mayo y yo y Paulina continuamos juntos. Cuídense. Mucho, gracias por todo. Nos vemos, sí, de nada. Nos vemos ahí en 6 meses. Órale, pues. ¿No? Bueno, si Dios quiere, si no, pues ya nos quedamos por acá. No, pues, regrésate bien. Sano, psicológico, todo bien. Órale. Cuídate. Es un hasta luego, hijo. Ahí me guardas mis tacos, gracias. ¿Por qué lloras? Ya a finales de 2005 es cuando nos separamos ella y yo y ahí cada quien agarra su... Pues yo creo que no nos conocíamos tan bien como uno cree. Bueno, aquí es donde siempre me levanto todas las mañanas. Mi cuartillo, ahí duermo todos los días. Mis zapatos, alguna ropa que no he acomodado, otra ropa que no he acomodado. Con ella termino, pero no es una relación que se rompe así por completo, sino que nos seguimos viendo. Empezamos una demanda contra la fábrica. Ella movió los abogados, todo eso. Hasta hoy te puedo contar que se perdió. Luchamos 4 años por la demanda de una indemnización con la fábrica para que me respondiera con el accidente. Pues la perdí. El gobierno me dijo, ¿sabes qué? Pues en ese entonces de tu accidente tú estabas ilegal. Toma algo, si te dan algo la fábrica, pues tómalo y regrésate a tu país y no hagas ya nada, es lo único que te queda hacer. Sabemos a Paulina que mañana le emigra a México. Hoy es su último día aquí en la ciudad de Toronto. Siempre grabando mal. Ya vieron un trabajo, donde vivo, no vivo mal. Y bueno, pues agradecerles nada más que me han apoyado. Sigan mandando dinero. No te... Sigan mandando. Ustedes sigan mandándome. No, es cierto, es broma. Ya fue la última vez que me mandaron. Bueno, si necesito, pues ya sé que ustedes van a estar ahí siempre para apoyarme ahí. Y un día pues ya, yo iré a México ya a agradecérselos. Pero todo bien. Ya no estamos siendo viejos. Pues encontré varios amigos, pero ahora sí que cuates, más bien. Y fueron buena onda, pero nunca llegué a confiar al 100% de nadie ya. O sea, eran solo ahora sí como los que conocí aquí, nada más los veía los fines de semana para la peda y como para salir, y ya entre semana pues yo vivir solo y juntar mi lana y seguir adelante. Me metí a la escuela de inglés, aprender el idioma, me empecé a hacer mi vida allá. Va a salir el festejado, va a salir el festejado. Cabrón. Pásale, güey. Ya vino el festejado, güey. Más al rato, ¿por qué va? ¿Qué pasó? Cabrón, es chingado. Ahí está el inquilino, güey. No, más antes, cabrón. ¡Chilino!
En las diferentes trabajos que tuve, que sea por un día o dos, o sea, conocí gente, oye, ¿qué onda? ¿Dónde vives? Y ya sabes, ¿qué te gusta? Y de repente pues ya te invitan a sus casas, echas un drink, el desmadre, pues ya te jalan, te siguen llamando y así los vas conociendo, así los vas conociendo. Eres Romón, con la verga. Faltaba yo. Vamos a celebrar el cumpleaños del Clark. Del Clark. Ah, nadie lo graba. Sí, nadie me graba, me tengo que grabar yo solo. Yo allá casi no cambié, bueno, sí cambian muchas cosas, pero así en el desmán, ¿no? Eso sigue, yo sigo siendo lo mismo, o sea, reventándome, siendo alegre ahí en las fiestas, tratando de disfrutarlo más. Para allá, güey, para allá, señor. ¡Me lo merece! ¡Ya llegamos! Fumamos, mejor no le sumo. ¿Cuántos serán? ¿Quién sabe, güey? Tengo de varios. Desde Killers. No viene por fechas, nada más los puse así para que no se me... NoFX. Los Foo Fighters. ¿Esto cuándo fue? En el 2005, la primera vez que vi los Foo Fighters. Motley Crue, Green Day, U2, Pearl Jam. El Warped Tour, la primera vez que vi un Warped Tour de pura música punk. La cucaracha. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque le falta. Porque le falta marihuana que fumar. Y varios, ya sabes, hockey, béisbol. O sea, no nada más son conciertos, es... No, también es deportes. Aquí la Copa Mundial, México contra Portugal, el Mundial. Los Toronto, el fútbol americano, que es los Bills contra los Potros, está bueno. Los Pumas, es que traganse con los Pumas. Era parte de sacarte el estrés y de divertirte un rato. Yo creo que los deportes profesionales, pues para mí sí era algo que me gusta mucho. Hasta la fecha es algo que me encanta ir. O sea, y es parte de mi vida, los juegos profesionales como el béisbol, el hockey, todo eso. Aquí cuando voy a los juegos, es la banda de Toronto. ¿De Moira? Moira, sí. A Moira la conocí en un antro. La conocí por parte de Ashley, que es mi amiga de hace 4 años. Ella la conocí en el 2008, a Moira en
en un bar de rock que se llama el Phoenix. Ahí ella llegó, nos presentamos como amigos. Presentamos. Pues sí, porque nadie me la presentó, porque hazte cuenta que se me hacía conocida por fotos porque ya me la había enseñado su hermana, ¿no? Ya volteé y nos presentamos, hola, y dice, yo soy Moira, la hermana de Ashley, y luego, hola, soy Fernando, amigo del Chino, del Basura, y dice, sí, ya sé quién eres. Y ya, ahí la conocí. Ese fue el único día que la vi, porque ella no vive en Canadá, ella vivía en Londres, Inglaterra. En el 2010, en noviembre, o casi, no, en diciembre, me acuerdo. En diciembre me empecé a sentir súper mal, me puse todo pálido, se me fue toda la sangre, o sea, me llevaron de emergencia a las 3 de la mañana. Perdí el conocimiento un poquito porque me desmayé en la tina. Ashley, que es la hermana de Moira, me fue a visitar allá al hospital, estuve internado 9 días. Llegó y me dice que cómo estaba, que ella pronto ya iba a pasar la Navidad con su familia, me ofrece ir a su cabaña, bueno, a la casa de sus papás, que es como una cabaña como a 3 horas y media. Nos vamos pasado mañana, ¿por qué no te vienes a pasar la Navidad con nosotros? Te quedas una semana, acá va a haber comida, te cuidamos, ahí va a estar Moira, que la conoces, aparte es enfermera, entonces no tienes que preocupar por nada. Y esa semana yo conviví mucho con Moira y ella me estuvo preguntando muchas cosas, que qué onda, que si tenía novia, que pensaba y que si me gustaba Canadá. Y yo le decía que yo ya estaba decidido ahí en ese entonces de que yo ya me iba a regresar a México. Y le dije, no, es que yo ya me regreso en México en este año, en el 2011, no, el siguiente año, en el 2011, yo estoy planeando como por junio, yo estaba planeando mi regreso como por junio o julio, en lo que regresaba yo a trabajar, y de repente me dice Moira, no, pero pues ¿qué no te gusta Canadá? Le dije, no es que no me guste, sino que pues ya se cumplió mi ciclo, le digo, ya es tiempo de regresar a casa, aparte pues estar así de ilegal o de mira, eso pues, tampoco no es muy grato. Y ella me dice, bueno, yo sí te entiendo porque ella vivía allá en Londres, llevaba 5 años y regresaba nada más en la época de diciembre o de repente ya se llevaba una que otra 2 semanas, pero me entendió muy bien y me dijo que sí, que bueno, pues es tu decisión, pues adelante. El chiste es que ella se regresa el 10 de enero a Londres y me sale con un correo como por ¿cuándo fue? Febrero, a mitad de febrero me dice, ¿sabes qué? He decidido regresarme a Toronto y estar contigo y que no sé qué. Y órale, y que regresa. Se regresó y ahí estuvimos, empezamos a tener una relación ya bien estable. Ya cuando ella regresa, se queda a vivir en mi casa. Tuvimos 7 meses de novios nada más y luego nos casamos. Fuimos por la prueba a una farmacia que estaba cerca de la casa, ya estaba yo sentado en la cama, estaba así, mira. Y de repente sale y me dice, vas a ser papá. Y It is my privilege and my joy to make a special announcement to this family. Our family is growing. Our Moira is with child. A shotgun wedding in January. no, pues me cae de sorpresa, me cambió todos los planes de vida. Y más los de México, ¿eh? Sí, ya tenía mi plan, yo ya sabía que para empezar tenía que trabajar fuerte los últimos 2 años allá en Canadá para traerme una plata, eso era lo primordial, porque aquí pues ya a mi edad, pues ya había dejado México a los 28, ahora yo regreso a los 36, entonces pues ya el trabajo aquí es muy difícil de encontrarlo a esta edad. Entonces me decido y trato de regresar aquí con la idea de poner un bar o de poner un restaurante, tratar de tener un business propio, tratar de echarle ganas ahí. No había vuelta para atrás, o sea, dije, no, ya si me regreso,
jamás vuelvo a regresar, pero las cosas cambiaron. Este proyecto tiene pensado hace como unos 3, 4 años atrás y hasta hoy se cumple. La sensación, pues hay varias, ¿no? De emoción y sobre todo miedo, y que pues, arrancar así con números en rojos luego es difícil, ¿no? Estás así preocupado que si no tienes la venta no vas a pagar la próxima renta, pero pues yo estoy confiado en que sí va a haber resultados y que sí va a haber gente, y pues hay que volantearle, hay que hacerle mucha promoción. Puro rock. El concepto es dirigido a toda la gente que busca un espacio que escuchar buena música de rock. Es un cafecito, una chela, unos nachos, platicar de música. Digo, yo sé que hay mucha gente que sí le gusta el rock, hay mucha gente que no le gusta, pero el chiste es encontrar el mercado, darle y esperemos darle un buen servicio y que regrese la gente y darnos a conocer rapidísimo. Ese es el objetivo. Sí, tranquilo. Sí, ya me ha caído el viento, pero pues es que tengo que ser como que real, aquí estoy acá, ni modo. O sea, nosotros tomamos esa decisión hace 6 meses de que iba a pasar esto, sabíamos que yo no iba a estar en el nacimiento y pues ella también lo está tomando bien. Espero verlo, aunque sea recién nacido, y yo creo que esos 7 días estar con él, yo creo que va a ser bien. De todas maneras, ellos vienen para agosto o septiembre. Hazte cuenta que yo siempre, desde que supe que iba a tener un niño, después del 3D del scan que tuvimos,
lo primero que se me vino a la mente ya estar bateando, jugando con él el béisbol o jugando, metiéndole al hockey, llevándole ya la mochila ahí con el hockey, porque le voy a fomentar mucho lo que es el deporte. A mí me gusta que combine el estudio del deporte, pero si también saca algo de música, como dice el músico acá, el Tala, que le dice que le quiere regalar el bajo, bueno, pues es otra actividad, pero sí, siempre me he visualizado con que pues le voy a contar todo lo que hice de chero, que es ponerle luego su casco, una gorra, un vado, no sé, tratarlo de llevarlo al béisbol, hasta un concierto, como por enseñarle lo que me gusta a mí, a ver si él lo puede captar, ¿no? Y que le trate de gustar lo mismo que me gustó a mí como de chavito, de joven, ¿no? Y tengo mucho que platicarle porque ahora no nada más es platicarle acerca de mí, sino que también tengo que platicarle acerca de mi hermano, le tengo que platicar de mamá, le tengo que platicar de mis amigos de aquí de la casa, de los cheroques, por qué yo vivo acá, por qué él nació allá. Uy, tengo muchas cosas que hacer con él, explicarle que nosotros somos mexicanos. Espero que él entienda rápido lo que está pasando y también que entienda, ahora que conozca México, de dónde venga. Me gustaría que viera de dónde vengo yo, lo que hice yo. Sí, todavía me queda mucho trabajo por hacer allá y aquí también con él. Mira, yo todavía no sé cómo voy a ser como padre y ni siquiera va a ser cariñoso, pero lo que sí es que hay mucha gente que dice que cuando tú tienes tus hijos a los 37, a los 38, a los 40, que ya eres muy viejo y que no los vas a entender y que bla, bla, bla y que bla. Yo pienso que mientras tú no pierdas, mientras tú sigas al pie el mundo, o sea, no sé, lees periódicos, entiendes la música, sigas como actualizándote de lo que está pasando en este mundo, yo creo que a tu hijo lo vas a poder entender más que si no estuvieras al mundo. O sea, mi padre me educó, como te diré, fue en mi tiempo, ¿no? Nunca me perdió el paso, siempre me entendió lo que era lo que yo quería, desde mis cambios del pelo largo, la música, la escuela que yo quería y todo. Mi padre nunca me dijo un no. Ese más bien fue al momento, ¿no? A la época. Hasta se me adelantó y luego hasta me regalaba discos que pues decías, pues gracias, ¿no? Entonces yo creo que tengo que ir a la vanguardia de él, entenderlo. Sí, siento que voy a ser cariñoso, pero a la vez, como te digo, tengo que ser exigente, que aproveche ese país. I'll get you back. I'll get you back. I know you. Just wait. Fight. Your father showed you the karate. The what did he show you? Face punching. Face punching. Face punching. Face punching. Siento que cuando yo me doblo, hasta en mi mismo trabajo, así como jefe que te doblas, así como que se te van todas las cosas de la mano. Entonces tengo que seguir un feeling yo, o sea, de ser un poquito más agresivo, un poquito más rudo. Verme un poquito así como que estrictón, en cierta forma. Mi esposa es la que es bien blandita. Es decir, ella sí le está dando todo ahorita. Así creo que voy a hacer.
that right, Deacon? I don't know. Is that right? Hey? Are you not feeling good today? Hey? You want a little snot monster, Deacon? Sure. ¿Qué te gusta más, México o Canadá? México. ¿Te gusta más México?